Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias. El IES ha desembolsado casi 13 millones de dólares por seguro de desempleo en lo que va del año y, de acuerdo con el mecanismo, seguirá pagando un monto gradualmente menor durante los próximos meses. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Hasta finales de julio, quienes pierdan su empleo podrán reclamar el seguro a los 10 días. Con esta noticia empezamos hoy 24 horas. La pérdida de empleo de miles de ecuatorianos a causa de la pandemia del coronavirus golpea las arcas del IES. Más de 240,000 empleados con relación de dependencia han sido desvinculados de sus trabajos en lo que va del año, y un bajo porcentaje de ellos ha recurrido al seguro de desempleo. En todo el año del 2020 tenemos 12.753.591 dólares por beneficio a 11.003 beneficiarios. Y los despidos relacionados específicamente con la pandemia. En marzo solicitaron el seguro de desempleo 1.452 personas. En abril 4.186. En mayo 2.462 personas. Las cifras de junio aún no se cierran y queda también el mes de julio para que, de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario, quienes pierdan su empleo puedan solicitar el seguro de desempleo a los 10 días de su desvinculación y no a los 60 como establece la ley. Tienen que existir 24 aportaciones, pero de esas 24 aportaciones no tienen que ser continuas. Antes de solicitar este derecho, debe haber tenido mínimo 6 aportaciones. A partir del día 10 que han tenido este desempleo, podrán solicitar este derecho. El IES ha dejado de percibir los aportes de más de 240,000 empleados y además muchos de ellos recurrirán al seguro de desempleo. Por ello, el IES está solicitando al BIES, que maneja sus inversiones, la entrega de 1.300 millones de dólares para cubrir sus necesidades de liquidez. De acuerdo a un cronograma que se presenta a la administración, vamos mensualmente recibiendo recursos de desinversión, que servirán también para suplir el aporte del 40% del Estado al IES, que no le ha entregado desde octubre del año pasado. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 5 funerarias privadas de Guayaquil concentran el 60% de las facturas entregadas al IES por supuestos servicios exequiales ofrecidos entre marzo y mayo. Las funerarias cobraron valores irreales, según el IES, para alcanzar el valor máximo del reembolso que permite la entidad. Se revisó un centenar de expedientes de forma aleatoria y en todos se encontró que cada una de las facturas presentadas por las funerarias privadas suman $1.357.73, que es el valor tope que reembolsa el IES por servicios exequiales ofrecidos a sus afiliados. Para llegar a ese monto se cobraron rubros que, a decir de las autoridades del IES, son irreales. Por ejemplo, en una de las facturas se detalla $757.73 por un cofre mortuorio, $350 por velación y $250 por servicio de carroza. En total, $1.357.73. Otra funeraria cobró $562.73 por un cofre mortuorio, $360 por servicio de velación, $115 por servicios religiosos y $120 por servicio de carroza. Nuevamente el total es $1.357.73. Entre marzo y mayo se entregaron en total 1.553 facturas. El 60% de ellas provienen de 5 funerarias privadas de la ciudad. La nueva administración del IES realizó una investigación y localizó a afiliados que supuestamente hicieron uso de estos servicios, pero varios de ellos confirmaron las sospechas. A través de estas cartas denunciaron que incluso varias de estas funerarias privadas de Guayaquil falsificaron sus firmas. Además, se detectó 26 facturas, de las cuales 12 ya fueron canceladas, con nombres de personas que fueron sepultadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, que se formó entonces para realizar inhumaciones ante el repunte de fallecidos. 26 personas que me tocó a mí enterrarlas gratuitamente. Hubieron funerarias que cogieron firmas de familiares para venirle a cobrar al IES el fondo mortuorio de $1.357. Tenemos facturas que han presentado en el cual cobran salas de velaciones cuando estaban prohibidas por el COE.
Durante este jueves, la Asociación de Propietarios de Funerarias de Guayaquil ha mantenido reuniones para emitir un pronunciamiento en conjunto. Hasta el cierre de este reportaje, sin embargo, ese pronunciamiento no se efectuó. Entre marzo y abril, el IES canceló más de $2 millones a estas funerarias. La actual administración asegura que parte de ese monto no debió ser pagado. El tema está ya en manos de la Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Se dictó prisión preventiva para el juez Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas. La Fiscalía formuló cargos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa apeló la decisión. Dilsa Muñoz, jueza de la Corte Nacional de Justicia, ordenó prisión preventiva contra Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas. El aún magistrado es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra Mansur en una audiencia que se desarrolló la mañana de este viernes y que duró más de 3 horas. Paulo Caña representa al juez investigado en este caso. Nosotros hemos interpuesto recurso de apelación a la prisión preventiva. Esperemos que nos designen el tribunal y haremos la audiencia indicando sobre esta falta de justificación. Él está libre todavía, está en funciones. Como no está operada todavía la prisión preventiva por el recurso de apelación que hemos interpuesto, seguirá en libertad. Pero la decisión no solo pesa sobre Mansur, sino también sobre Silvana B., abogada en libre ejercicio perteneciente al círculo cercano del otrora presidente de la Corte Provincial del Guayas. Para ambos se ha ordenado además retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes. Mansur es investigado desde junio de 2019 cuando la Secretaría Anticorrupción con Iván Granda a la cabeza presentó ante la Fiscalía una denuncia en su contra. En 2011, según la información entregada, Mansur habría adquirido 2 bienes inmuebles con un crédito que fue precancelado por Transconsul, empresa donde Silvana B. figura como accionista. Además, en 2014, Silvana B. y un familiar de Mansur pagaron parte de otro crédito a su nombre. Y en 2017 la empresa Transconsul reapareció, esta vez cediendo a favor de Mansur sin mayores justificaciones la propiedad de un vehículo de alta gama. Hemos venido presentando desde el mes de diciembre todos los justificativos, alrededor de 1120 páginas, donde está justificado los valores que se indica en el ROI. La Fiscalía investigará estas y otras presuntas irregularidades en torno al expresidente de la Corte Provincial del Guayas, en una instrucción fiscal que en principio durará 90 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Concluyó la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta Norma Vallejo por el delito de concusión. La Fiscalía solicitó el máximo de la pena y una restitución al Estado de más de $17.000. El tribunal notificará una nueva fecha para dar a conocer su sentencia. Por segundo día consecutivo, la exasambleísta Norma Vallejo llegó a las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. A pesar de que por su estado de salud el tribunal le permitía ausentarse, decidió estar presente en la conclusión de su audiencia. Su sentencia se conocerá en los próximos días. La Fiscalía ha comprobado, más allá de toda duda razonable, la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad de la señora Norma Vallejo. Durante su alegato de cierre, la fiscal general Diana Salazar aseguró que con la prueba testimonial se pudo evidenciar cómo se recaudaba dinero en el despacho de la entonces legisladora y se demostró que para trabajar con ella se exigía recaudaciones de valores determinados que iban desde $150 hasta $1.000. En un caso llegó a ser el valor total del salario. La defensa de Vallejo no lo negó. Dijo que toda la prueba presentada por nosotros es veraz, es real, que sí es responsable y que sí hubo delito. Y la oposición que ella tuvo es que los asesores no son víctimas, sino son parte del delito por haber entregado el dinero. Por tal razón, Fiscalía solicitó que se declare su culpabilidad en el grado de autora, que se dé el máximo de la pena y se imponga una multa de 12 salarios básicos, además de la restitución al Estado ecuatoriano por un valor de $17.930. Han solicitado 6 años, 6 meses por tratarse de una conducta agravada. El estado de salud de la procesada no es un atenuante, pero justamente es el momento de demostrar que esto no es normal. El sueldo de los asesores del sueldo de los asesores, que ellos no pueden lucrar de aquello. El tribunal, compuesto por los jueces Dilsa Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez, deliberará la sanción en los próximos días y notificará a las partes procesales para dar a conocer la resolución oral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Y el caso de Norma Vallejo reaviva la petición para que Fiscalía agilite los procesos de investigación sobre varios casos de legisladores que son acusados por las mismas razones que Vallejo, es decir, por realizar cobros indebidos a sus colaboradores. Mientras se espera la decisión final sobre el caso Vallejo, en la Asamblea se activa el llamado a la Fiscalía para que dé paso a las 20 denuncias presentadas hace poco más de un año que involucran a legisladores en el supuesto cobro de diezmos. La Fiscalía como la Judicatura tienen que con celeridad, obviamente con el respeto al debido proceso, realizar su trabajo también de manera contundente, porque eso es lo que el país demanda y espera más aún en estos momentos. Si es que existe culpabilidad, que se sancione, y en los casos que no existe culpabilidad, que se lleguen a archivar. Pero creo que hay que hacerlo público lo uno y lo otro. Fue Fabricio Villamar quien presentó documentos de ex colaboradores que aseguraban cobros indebidos, y pese a que pidió a la Judicatura agilidad en estos temas, los mismos no han avanzado. Únicamente antes de la pandemia, la Fiscalía pidió formular cargos contra la ex asambleísta Nivia Vélez y la actual legisladora Karina Arteaga. Sin embargo, la Corte aún no ha solicitado el levantamiento de inmunidad a la Asamblea Nacional. Dentro del legislativo, sobre Arteaga también pesa una denuncia en su contra. La misma pasó la calificación del CAL y está a la espera de que el Pleno conforme la comisión que la investigará. Pero todo depende de César Litardo. Creo que es una tarea que todavía no ha fenecido, todavía está pendiente. Esperaremos que tan pronto sea posible el presidente haga la convocatoria. Lo tiene que hacer con la urgencia necesaria, independientemente de quién se trata. A la final del día, quien tiene que decidir esto es el Pleno de la Asamblea Nacional. Arteaga es legisladora del oficialismo, preside la Comisión de Trabajadores y además está en la Comisión de Fiscalización. La denuncia en su contra, presentada por Villamar, se realizó en marzo antes de que presentaran dos asambleístas una denuncia contra Daniel Mendoza. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Atención, el Tribunal Contencioso Electoral mantiene su posición de rechazo a los cambios al calendario electoral que está en marcha para las elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos previstas para el 7 de febrero del próximo año. El Consejo Nacional Electoral remitió una propuesta de cambios al calendario al órgano contencioso, luego del pedido de las organizaciones políticas, bajo el argumento de que no les alcanzarán los plazos para preparar sus elecciones internas para elegir candidatos y directivas por la paralización de actividades por el COVID-19. Es decir, con esta resolución, la primera vuelta electoral será el 7 de febrero del 2021. Más noticias, amigos. La Universidad Central nuevamente dice no tener los insumos necesarios para procesar las pruebas PCR del municipio de Quito. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud sostienen que ya se entregó todo el material y que incluso se incrementará el número de pruebas procesadas semanalmente. Este es el informe que la Universidad Central entrega cada semana a la Secretaría de Salud del municipio de Quito para informar sobre la cantidad de insumos que posee para el procesamiento de las pruebas PCR. Una vez más, hacen una alerta. No hay los insumos necesarios para continuar con las proyecciones. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud sostienen lo contrario. El lunes 15 y el miércoles 17 de junio se le entregó a la Universidad Central todo lo que requerían para el procesamiento del lote que se había determinado. Linda Guamán, asistente técnico para el procesamiento de pruebas COVID de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Quito, asegura que al momento se están procesando cerca de 850 muestras diarias, 320 en el laboratorio de la Universidad Central, 250 en el Hospital del IES Quito Sur y 300 en un laboratorio privado. Además, desde el miércoles de la próxima semana, la Universidad Tecnológica Equinoccial también se sumará con el procesamiento de 200 muestras a diario. Todo está bien para iniciar la siguiente semana. De las 100.000 pruebas adquiridas por la alcaldía a inicios de mayo, se han realizado con corte al 19 de junio 7.401. Esta semana vamos a ver un incremento dramático en la capacidad de procesamiento. Más o menos estábamos haciendo 1.900 semanales hasta la semana pasada. Esta semana, para el siguiente reporte, con certeza habrá recuperado las 3.000 por semana. Además, Guamán sostiene que en 3 semanas se podría ya adjudicar a laboratorios externos el procesamiento de pruebas, con lo que a diario esperan procesar cerca de 1.900. Si se llega a este número, en 2 meses y medio se terminarían todas las pruebas adquiridas por la alcaldía, cuyo proceso de compra aún sigue en investigación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La nueva prefecta del Guayas, Susana González, previo a su posesión, removió del cargo a más de 60 funcionarios
que trabajaban en el gobierno provincial con nombramiento de libre remoción. Luisa María Heredia informa. En el que fuera su segundo día de labores como prefecta del Guayas, Susana González decidió remover del cargo a 65 funcionarios de diferentes coordinaciones, direcciones y subdirecciones del gobierno provincial, quienes laboraban bajo nombramientos de libre remoción. Los funcionarios cesados cumplían diferentes roles en las áreas de compras públicas, financiero, obras públicas, deportes y recreación, vinculación con la comunidad, gestión ambiental, entre otras. Así se detalla en este oficio firmado por González como prefecta del Guayas y en el que se señala que se procede al fin de las labores de dichos funcionarios siguiendo los parámetros estipulados en los artículos 17 y 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, y en el artículo 50 literal H del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT. Verbalmente se habría informado también a todos los funcionarios con nombramiento provisional de su salida, con lo que sumarían alrededor de 130 personas. Para el lunes a las 10:30 de la mañana está prevista la sesión de consejo en que se posesionará formalmente a Susana González en el cargo de prefecta del Guayas, esto pues tras el repentino deceso de Carlos Luis Morales. Ese mismo día, de una terna presentada por ella, se elegirá a quien será su compañero de fórmula durante los 3 años de administración de la provincia que le restan al mandato actual. Un hombre por temas de paridad de género, a quien González ha descrito como una persona de trabajo, ahínco y con vinculación a las zonas rurales del Guayas. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró anoche que no será candidato en 2021. Sin embargo, aún no se retirará de la vida política, pues adelantó que impulsará un proceso de consulta popular. En mi interior. Luego de al menos 3 fechas postergadas, finalmente Jaime Nebot dio a conocer su decisión. Fue resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero recalcó, eso no significa que se retira de la palestra política nacional, al menos no todavía, pues adelantó que impulsará una consulta popular sobre seguridad social, combate a la corrupción, economía, entre otros temas. Presentando a la Corte Constitucional la correspondiente solicitud de calificación de las preguntas respectivas. Esperemos que se pronuncie rápido, para que luego el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios que permitirán recoger las firmas necesarias y que se realice esta consulta. Solo el pueblo puede decidir y escribir ese capítulo. Es ahora o nunca. Pero, con Nebot fuera de la papeleta, ¿cuál será la carta del socialcristianismo en las presidenciales de 2021? Por supuesto que tendremos candidato a presidente de la República, afiliado o independiente, y también a asambleístas en todas las provincias del Ecuador. El anuncio del exalcalde de Guayaquil provocó reacciones. En su cuenta de Twitter, Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo y precandidato a la presidencia, aseguró: Jaime Nebot, un indiscutible líder político del país, anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales de 2021. Antes de partir, nos recomienda luchar por la prosperidad futura del Ecuador, algo en lo que estamos muy de acuerdo. Honor a quien honor merece. Por su parte, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, publicó en su cuenta de Twitter: su decisión de no ser candidato a la presidencia del país hay que respetarla. Y su propuesta de consulta popular es un trazado claro y pragmático de lo que el Ecuador necesita. Con el anuncio, Nebot puso fin a los rumores que lo rondaban desde que dejó la alcaldía de Guayaquil en 2019. Sin embargo, se propone un nuevo reto: impulsar una consulta popular a 8 meses de que los ecuatorianos volvamos nuevamente a las urnas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los servidores públicos iniciarán el retorno presencial a sus trabajos este lunes con un aforo de entre el 25 y el 50%, dependiendo de cada institución. De alrededor de 500.000 servidores públicos en todo el país, más de 150.000 están en Quito. Se acerca el día en el que al menos una parte de los funcionarios públicos volverán al trabajo presencial. En todo el país son más de 500.000 servidores públicos y solo en Quito están alrededor de 150.000. El máximo que podrá regresar será el 50%. Sin embargo, según el presidente del COE de Pichincha, será alrededor del 25%, pero depende de cada institución. Va a regresar un porcentaje relativamente menor de todos los servidores públicos. Lo que tenemos que evitar
son aglomeraciones o tener horas pico. Continuarán realizando actividades mediante teletrabajo y en los próximos 15 días se prevé que se integre la totalidad. La mayoría de los trabajadores del sector público están en la capital. Solo en la plataforma financiera del norte trabajan 4.000 personas y en la plataforma del sur 3.000. Según la gerenta de estas entidades, ellos verificarán que únicamente acuda la mitad y además tomaron previsiones para salvaguardar la salud de los servidores públicos y también de los usuarios. Ellos deben controlar al ingreso de cada uno de sus funcionarios con termómetros digitales la temperatura. En los ingresos de las plataformas hemos ubicado las bandejas de desinfección del calzado. También se han hecho algunas recomendaciones como el uso de calzado bajo, ropa cómoda, mangas largas. Este retorno, según el epidemiólogo Marcelo Aguilar, incrementa los riesgos de contagio. Sin embargo, para esto se deben tomar previsiones. En el transporte público, mantener las distancias conforme ha sido estipulado. Quien esté responsable de esto, el médico de salud laboral, debe establecer la situación de salud de la oficina. Hay que mantener la distancia social. Las entidades que atienden al público lo harán por grupos de 10. Para esto hay señalización y colocaron mamparas para evitar el contacto. Se ha hecho también lo que es la protección de los asientos, de tal manera que se mantenga el distanciamiento de 2 metros. También está previsto que el retorno, según cada institución, sea por turnos escalonados. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Cantón Daule, que ya se encuentra en semáforo verde, dio paso a la reapertura de gimnasios. Acudimos a uno de ellos para constatar el protocolo que utiliza para recibir a los usuarios. Es el primer gimnasio en el Cantón Daule que vuelve a funcionar desde el cambio de semáforo a verde. Y es que se entregó el protocolo respectivo al COE cantonal para su reapertura. Estamos parados 3 meses. Mira, gracias a Dios, de aquí al gimnasio te puedo hablar por experiencia propia de clientes, que gracias al desarrollo pulmonar que tuvieron por los ejercicios, ya sean de funcional, pesas, pudieron resistir a la enfermedad. Desde el ingreso se puede ver que se mantiene la distancia, toma de temperatura y el uso de mascarilla. Para las máquinas también hay un tiempo determinado de uso y luego su completa desinfección. Trabajan únicamente las personas con una máquina. No permitimos que hayan 2 personas en una máquina por cuestiones de seguridad e higiene. Dentro del gimnasio hay máquinas como esta que lucen una cinta amarilla. Esto quiere decir que esta máquina no se la puede usar, con el fin de respetar la distancia entre los usuarios. Cerca de 80 personas ya han llegado a ejercitarse y esperan que el número aumente. Clider es uno de ellos. Él estuvo entrenando en casa durante todo este tiempo. Y como están vendiendo implementos, compré una barra, pero no es lo mismo que estar aquí. Respetando el protocolo, esperan que todo vuelva a la normalidad luego de más de 3 meses de para, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Valery Villalba, 24 horas. Un paro cardíaco a consecuencia de una insuficiencia respiratoria severa provocó la muerte de la viceprefecta de Chimborazo, Delia Caguana. Pese a los intentos de mantenerla con vida, el COVID provocó daños irreversibles. La viceprefecta de Chimborazo, Delia Caguana, falleció en horas de la mañana. Luis Escobar, director médico del IES de Riobamba, informó que la autoridad había ingresado a esta casa de salud el jueves en horas de la noche. Su condición era crítica, presentaba una insuficiencia respiratoria severa. Ante la condición difícil, crítica, la paciente es entubada. El cuadro estaba muy avanzado, extremadamente avanzado. Los esfuerzos fueron muy grandes, pero podemos ver que fue muy difícil por la situación en la que llegó la señora viceprefecta acá a la institución. La viceprefecta de Chimborazo fue transferida hasta la ciudad de Ambato. Lamentablemente en su trayecto falleció, lo que su cuerpo retornó hasta la ciudad de Riobamba al hospital del IES. Por el incremento de pacientes por COVID-19, esta casa de salud no contaba con camas para cuidados intensivos. Al amanecer se le realizó una reanimación. Es desde junio en donde se ha triplicado el número de pacientes que requieren atención tanto hospitalaria como de terapia intensiva. Y eso ha generado en este momento estar en terapia intensiva límite. Familiares, amigos y seguidores de quien era llamada Mama Delia se encontraban en los exteriores del hospital, recordando su lucha contra el racismo y perjuicios sociales. Las personas que discriminaron a nuestra hermana deben estar contentos con sus errores y virtudes, pero había sido directa en su forma de actuar. Mujer que hasta el último luchó y trabajó por su provincia, pero el COVID, enemigo invisible, le ganó la pelea. De acuerdo a los exámenes de sangre, radiografías, tomografías que se realizó y al diagnóstico clínico, existe la presunción bastante alta de que fue un COVID positivo, ¿no? En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Más noticias. La inseguridad y las ventas ambulantes se han apropiado del centro histórico de Quito. Moradores y visitantes denuncian la falta de control.
Desorden, ventas ambulantes e inseguridad es lo que se vive desde hace algunos meses en el centro histórico de Quito, donde los turistas locales ya no quieren llegar y sus moradores temen cada vez que salen. Es admirable que no controlen a los indigentes. Lamentablemente se colocan en sitios donde ellos creen que pueden hacer residencia. A plena luz del día encontramos a ciudadanos libando en una parada de bus, ubicada en las calles Flores y Mejía. Y como si esto fuera poco, algunos de ellos no usaban mascarilla. Para quienes tienen locales comerciales, esto hace del centro un lugar más peligroso. Constantemente entran personas de mala cara, todo eso, y a pedir todos los días que se les dé dinero. Pero eso no es todo. Además, la calle Manabí está llena de comerciantes informales. Y los chumaditos también. Y se cogen y se orinan ahí mismo. A veces pasan un rato, pasan los policías, a veces están un rato, a veces no hay metropolitano. El secretario de Seguridad, César Díaz, dice que se realizan operativos constantes para el control del espacio público. Como habíamos manifestado, ningún plan va a tener un efecto positivo si no existe la corresponsabilidad de la ciudadanía, y como parte de la corresponsabilidad exhortamos a la ciudadanía de no comprar en la calle. Un plan de reactivación del turismo es uno de los pedidos que tienen los habitantes del centro, pero para esto, reiteran, se debe realizar un control más riguroso. Fernanda Ceballos, 24 horas. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre el tema de COVID-19 y la altura. ¿Tiene algo que ver vivir en Quito versus vivir en Guayaquil? ¿O algo que ver vivir a más altura versus menos altura? Pues estas inquietudes nacen desde que el autor Arias Reyes publicó los resultados de un artículo en el cual hablaba sobre la susceptibilidad que tenía o tiene el virus SARS-CoV-2 de tener menos virulencia al estar más expuesto a la altura. Pues esto nace también de la teoría de que habitantes de las alturas, especialmente en los Andes, bolivianos, ecuatorianos y peruanos, han tenido menor impacto en relación a lo que es el COVID-19 que sus pares de baja altura. En este caso, por ejemplo, Guayaquil, si es que comparamos con Quito, tuvo un inicio muy abrupto de la enfermedad, mientras Quito ha tenido una pandemia que ha sido mucho más prolongada, con menores picos. Pues ¿tiene algo que ver la altura sobre la susceptibilidad con el virus? Pues nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la razón fundamental por el cual el virus es más peligroso, más mortal y obviamente tiene más capacidad de infectar a la población de baja altura se debe principalmente a tres factores. El primero es que tenemos mayor densidad poblacional, obviamente a nivel de la costa. En el Ecuador, más de 10 millones vive por debajo de los 2.500 metros, mientras que por encima de los 2.500 metros, la gente es mucho más aislada, tiene mucho más terreno y obviamente el clima nos invita a estar adentro. ¿Cuál es el segundo factor? Este que les habíamos dicho. A nivel de la sierra, pues el frío nos invita a estar cobijados dentro de una casa. El clima usualmente es mucho más fuerte con los seres humanos y eso disminuye la capacidad que yo tenga de ver a otras personas y contagiarles. A nivel de la costa, por el mismo calor y porque usualmente el clima es mucho más amigable, la gente prefiere estar afuera y socializa mucho más. Y el tercer factor creemos que es precisamente la movilidad. Hemos visto algunos reportes, por ejemplo, de Google, especialmente Google Mobility, que demuestra que a nivel de Quito la movilidad es menor. La gente sale menos a las calles que las personas que viven a nivel de la costa. Y esto podría ser la razón por la cual a nivel de grandes alturas el COVID o la COVID-19 tiene mucho menos impacto que a nivel del mar. ¿Por qué? Por la movilidad y los otros factores que les explicamos. Les invito a vernos en el siguiente programa de Por tu Salud.